buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del ataque del ejército alemán a los Alpes en junio de 1940, que es muy poco conocido y os adelanto que no acabó muy bien, pero antes que nada situémonos en contexto. Durante las fases finales de la invasión a Francia por el Tercer Reich, cuando el ejército francés había sido prácticamente aniquilado y el cuerpo expedicionario británico había escapado de las playas de Dunkerque, el 10 de junio de 1940, la Italia fascista de Benito Mussolini no dudó en declarar la guerra a los aliados y sumarse al caballo ganador. Así comenzaría la batalla de los Alpes sobre un nuevo frente que abarcó 400 kilómetros desde la frontera de la neutral Suiza hasta las orillas del mar Mediterráneo, donde el ejército italiano lanzó una gran ofensiva que apenas consiguió arañar unos pocos territorios gracias a la heroica resistencia de un ejército francés atrincherado en excelentes fortificaciones sobre las montañas. Mientras se desarrollaba la batalla de los Alpes, la Wehrmacht, que recientemente había conquistado París, avanzó imparable sobre el corazón de Francia con la pretensión de alcanzar el sur del país y de paso enlazar con sus socios italianos que empujaban desde la frontera. En este contexto, las tropas alemanas entraron en Lyon, recientemente declarada ciudad abierta, último objetivo antes de dar el salto hacia la cordillera alpina. La idea de los alemanes era partir de Lyon siguiendo las aguas del río Ródano para luego torcer hacia el oeste y, a ser posible, enlazar con las vanguardias del ejército italiano en la ciudad de Grenoble. La agrupación escogida fue el 14 Ejército Alemán del general Wilhelm List, quien enviaría a su 16 cuerpo ya presente en Lyon, el cual se hallaba al mando del general Erich Hoemner y desplegado de este a oeste con la primera división de montaña, la 13 división motorizada y las tercera y cuarta divisiones Panzer. Estas fuerzas eran las que supuestamente debían embolsar a grandes unidades francesas en conjunción con el cuarto ejército italiano del general Alfredo Guzzoni presionando a sus espaldas. Francia, que por el contrario tan solo había previsto una campaña orientada a defender la frontera alpina con Italia, de repente tuvo que trasladar numerosas fuerzas hacia la retaguardia en el sector de los Alpes cercanos a Suiza para atender la nueva amenaza alemana surgida en Lyon. Así fue como el ejército de los Alpes o Armée des Alpes, al mando del general René Olry, a toda prisa pudo reunir a 30.000 soldados con 6 tanques Char B1, 38 piezas de artillería y 1.500 ametralladoras para hacer frente a los invasores. El despliegue de tales efectivos se efectuó en 4 grupos denominados posiciones, los cuales de izquierda a derecha quedaron distribuidos en la posición 1, la posición 2 y la cuarta brigada de Spahis, que incluía tropas marroquíes y argelinas, además de permanecer en reserva la posición 3. Visto el despliegue de ambos bandos, veamos el asalto alemán contra el sector oriental de los Alpes franceses. El 18 de junio de 1940, el 16 Cuerpo Alemán cruzó el Ródano por el Puente del León y accedió a los valles alpinos, tomando en las 48 horas siguientes las localidades de Vienne y Bourgogne. Establecida esta cabeza al otro lado del curso, el día 20 empezaron los problemas cuando los germanos trataron de atravesar por varios puntos el río Isere entre Saint-Nazary, Romans y el puente de Isere, sufriendo numerosas bajas a manos de los defensores franceses que custodiaban las alturas al otro lado y también de la artillería contracarro que destruyó 3 tanques Panzer. Al fracasar el cruce del Isere, los días 21 y 24, las tercera y cuarta divisiones Panzer con más de 50 blindados llevaron el peso principal de la lucha, arremetiendo de nuevo contra el Isere, esta vez sobre el sector oriental entre Chambéry y Voreppe. Precisamente en este último sector, las piezas de artillería francesas emplazadas en el macizo de Beledon causaron estragos entre los alemanes, sobre todo en las inmediaciones de Chelles, a los que provocaron graves pérdidas calculadas en 1 millar de bajas debido a que quedaron totalmente expuestos a los proyectiles en medio de los valles.
De hecho, en esa misma zona, los cañones antitanque de 47 milímetros volaron algunos Panzer después de perforar sus corazas a menos de 500 metros cada vez que pasaban cerca de una de sus fortificaciones camufladas. Incluso en una ocasión, la aviación francesa envió a un grupo entero de bombarderos contra una columna atascada en medio de un camino de montaña a la que pulverizó varios vehículos y mató 60 soldados germanos. Simultáneamente, en el extremo más oriental del frente, los cazadores de montaña alemanes discurrieron sin dificultad cerca de la frontera con Suiza al estar la mayor parte de las guarniciones vacías, enlazando tras breves choques con las tropas italianas del Cuarto Ejército que avanzaban hacia el oeste. Más complicado fue el asalto de la 13 División Motorizada contra el puente de Culoz en el Ródano, pues la artillería emplazada sobre el macizo de Aravis machacó a las fuerzas alemanas, sin obviar con que aviones franceses incendiaron el propio puente y lo dejaron intransitable, por lo que los soldados alemanes al otro lado se vieron duramente castigados por los tiradores marroquíes y argelinos de la 4ª Brigada de Spahis. El 24 de junio de 1940, todo el avance de la Wehrmacht sobre los Alpes occidentales había quedado detenido y empantanado en los 3 sectores atacados del Ródano, el Isere y Vorepe, algo que jamás se había visto sobre territorio francés durante toda la Blitzkrieg. Sin embargo, aquel último reducto ya no podía salvar a Francia, ya que ese mismo día se firmó el armisticio de Villa Incisa con Italia, por lo que la mayoría de los soldados franceses abandonaron los puestos de defensa que fueron ocupados por los alemanes antes de marcharse los galos hacia el este para rendirse al ejército italiano. Hasta ese momento, el ejército alemán en los Alpes había sufrido unas 1.460 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, aunque estos datos tan solo se circunscriben a las 2 divisiones Panzer, por lo que la cifra real debió ser más o menos unas 2.000. Contrariamente, el ejército francés sufrió 402 bajas entre 32 muertos, 121 heridos y 249 prisioneros. Ante este resultado de tan pocas bajas francesas por tantas alemanas y sumando el hecho de que los galos detuvieron en seco a los invasores, podemos decir que Francia ganó la última batalla de la Blitzkrieg en el oeste, aunque esto obviamente no le sirvió de nada. Y llegados a este punto me gustaría hacer una reflexión, y es si se debería revisar el comportamiento del ejército italiano durante la batalla de los Alpes. ¿Y por qué el ejército italiano si no es el tema del vídeo? Pues fijaos en las pérdidas de cada bando. 3.889 bajas los italianos y 257 bajas los franceses. Vamos, que si las comparamos con las que hemos visto de alemanes y franceses también en la batalla de los Alpes, tanto en un lado como en el otro siguen siendo bastante similares. Esto me lleva a la conclusión de que aunque se achaque un excesivo número de bajas a los errores del Regio Ejército, creo que la topografía y la montaña jugaron un papel fundamental, porque los alemanes con el mejor ejército del mundo les pasa exactamente lo mismo. Y bien, dicho esto, creo que la campaña alpina, que siempre se suele olvidar y se obvia de la Blitzkrieg en múltiples ocasiones, necesitaría de un nuevo análisis, sobre todo a sabiendas del pésimo papel de los alemanes como también de los italianos, que estos son más conocidos, así como quizá de un nuevo enfoque, pero bueno, yo lo dejo ahí. Ah, y antes de acabar, me gustaría recomendar el vídeo que ya hice el año pasado, en el 2021, acerca de la primera batalla de los Alpes de 1940, no la que hemos visto hoy, sino la que libraron italianos y franceses y que fueron derrotados los primeros a manos de los segundos por estar a la defensiva. Y por supuesto también recomendaros el vídeo de la segunda batalla de los Alpes, que en esta ocasión fueron los franceses los atacantes en 1945 y los italianos vencieron contundentemente. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, que os he traído un tema de estos que me gustan rarunos. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.